Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos y bienvenidas a este primer culto del mes de mayo. Bendito sea Dios y la gloria sea a Él que nos permite en esta hermosa mañana conectarnos, estar reunidos de una manera virtual a través de los diferentes medios a los cuales podemos tener acceso a través de la tecnología. Hermanos, queremos comenzar entonando alabanzas al Señor. Vamos a cantar este precioso himno que se titula A Dios demos gloria. Como usted lo puede ver, acá a mis espaldas tenemos un nuevo mes y un nuevo tema que vamos a estar enfocando para su gloria. Ese es el tema del mes y vamos a estar aprendiendo y desarrollándolo. Entonces comenzaremos entonando esta alabanza. A Dios demos gloria. Cantemos. A Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso y a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz nos sufrió de cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Valor al Señor, oye el mundo su voz. Valor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos a amar a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder, por darnos la vida, su sangre vertió Jesús al creyentes, promesa de Dios. Mi pecador de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Adora al Señor, oye el mundo su voz. Adora al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre, a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro, potente Hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús que en su gloria vendrá. Adora al Señor, oye el mundo su voz. Adora al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos a Padre, a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar ahora con un tiempo especial, un tiempo de lectura bíblica. Yo le invito a que usted pueda tener su Biblia cerca y pueda buscar el libro de Romanos. Vamos a estar leyendo el libro de Romanos, capítulo 8, del versículo 1 al versículo 27. Vamos a leer Romanos 8, del versículo 1 al versículo 27. Dice la palabra de Dios así, Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 27. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, somos también gemidos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Yo le invito donde usted se encuentra que pueda inclinar su rostro, cerrar sus ojos y acompañarme en esta oración. Padre celestial, Dios de toda gloria, gracias te damos, oh Dios, porque nos permites un domingo más reunirnos de una manera virtual para aprender de tu palabra, para darte alabanza a ti, Señor, y para meditar en lo que tú nos quieres enseñar, Dios. Encomendamos en tus manos este culto, Señor, que sea de gran bendición para cada uno de los que podrá vernos y que también, Señor, algunos que podrán escuchar este culto también en nuestros hogares, desde quizás algún punto de los que se encuentran trabajando, si fuese el caso, Señor, o tal vez personas que mirarán este culto, esta transmisión, no hoy domingo, sino tal vez entre semana, que sea de mucha bendición, Dios, que podamos aprender de tu palabra, que podamos ser instruidos a través de ella. Y Señor, gracias te damos por cada hogar, por cada familia, por cada niño, cada joven, cada anciano, cada adulto, Señor, cada matrimonio,
que nos escucha y que no nos escucha, Dios, a nosotros, sino que escucha tu palabra, Señor, que eso es lo más importante, que tu palabra abunde en cada uno de los hogares, Señor, que nos ven, que nos están escuchando, Dios. Bendito sea, Señor, y gracias porque aún en tiempos difíciles, aún en tiempos complicados que estamos atravesando, hemos visto tu mano poderosa cuidándonos y protegiéndonos de todo mal. Ponemos ese culto en tus manos, Señor, lo encomendamos a ti sea la gloria siempre. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis hermanos, es tiempo entonces para continuar ahora alabando al Señor. Antes de tener el mensaje de esta mañana, vamos a entonar 2 himnos. Primeramente estaremos cantando En Jesucristo, el Rey de Paz. Y seguidamente cantaremos Comprado por sangre de Cristo, para quedar después con nuestro pastor, don Kenneth Valverde, y el tiempo de la predicación. Cantamos. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, vayan las almas
Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una completa bendición para nosotros poder preparar ese servicio para entrar a sus hogares y llevar a sus lugares la palabra de Dios, un tiempo de gran bendición, un tiempo de regocijo en el cual deseamos y esperamos que sea Dios glorificado. Como mencionaba nuestro hermano José, este mes de mayo vamos a estar viendo que todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que en nuestra vida o por nuestra mente pase, debe ser para su gloria, debe ser para alabarle y exaltarle en todo momento. Todo lo que en nuestra vida sucede, hermanos, debe ser para su gloria y debe ser usado para darle gloria a el nombre de nuestro Señor. Entonces, hermano, le animo a que pueda estar conectado todos estos domingos en nuestros cultos. También le animo a que pueda estar conectado a los cultos de los jueves que estamos compartiendo el audio, ¿verdad? Del tiempo de oración, del tiempo de la enseñanza, para que pueda junto con nosotros disfrutar de un tiempo muy especial, muy provechoso, en el cual queremos que Dios hable a nuestros corazones, como siempre lo hace, a través de su palabra, como siempre o como lo he mencionado en otros momentos. A veces nosotros decimos: Dios, por favor, háblenos, habla a nuestro corazón. Dios, por favor, habla a nuestra vida. Dios siempre habla. Tal vez creo que la oración o el énfasis debería ser: Dios, por favor, haznos atentos a su voz. Y ya esas son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, hermano, le animo a que pueda estar conectado con nosotros. Seguimos orando por nuestra iglesia, por nuestro país, por todo lo que sucede. Gracias a Dios, pues usted lo ha notado, incluso puesto que la situación no ha empeorado, de una forma grave, sino más bien incluso se ha ido mejorando. La situación, las medidas han variado un poquito del momento, y usted lo notó. Todavía seguimos a través de los cultos transmitidos, los cultos en línea, pero seguimos orando, hermano, para que pronto podamos regresar a nuestro templo para reunirnos. No vamos a correr ni a hacer las cosas de una forma presurosa e inapropiada. Al contrario, vamos a ser muy diligentes, siguiendo las recomendaciones de las autoridades. Como compañerismo, ahora sí hablo de como compañerismo, tenemos también la responsabilidad de dar un buen testimonio, ¿verdad? Entonces, queremos tomar las cosas bien con calma, vamos a ir paso a paso, pero siempre confiados en que Dios tiene un buen propósito en todo esto. Y dentro de todo ese buen propósito está que la gloria pueda ser para Él. Hermano, es una preciosa oportunidad. Vamos a ir al libro de Romanos, por favor, ¿está bien? Capítulo 11. Romanos capítulo 11, por favor. Vamos a leer el versículo 36 en esta oportunidad. Romanos capítulo 11, versículo 36. Dice de la siguiente forma. Voy a darle unos segundos, para que pueda llegar a Romanos capítulo 11. Vamos a estar en esta mañana viendo la primera parte del mensaje. La segunda parte vamos a estarla viendo hoy a las 6 de la tarde. En esta primera parte, o en este domingo, vamos a estar viendo 7 formas en las cuales nuestra vida va a darle gloria a Dios. 7 maneras en las que nuestra vida va a agradar a Dios para darle gloria a Él. Recuerde, estamos hablando de que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que decimos debe ser para su gloria. Entonces vamos a ver 7 formas de agradar a Dios, de darle gloria a Dios. Y en Romanos capítulo 11, versículo 36, encontramos, por decirlo de alguna forma, el texto base de este mes. Lo que inspiró nuestro corazón y el pasaje que Dios utilizó para tomar y para enfocar este mes de mayo, este tema. Dice Romanos 11, 36. La semana anterior estuvimos viendo un poquito acerca de ello, ¿recuerda? Romanos 11, 36 dice: porque de Él, hablando de Cristo, y por Él, y para Él son todas las cosas. Todo, incluidos usted y yo. Para Él son todas las cosas. Y entonces, como para Cristo son todas las cosas, de Cristo son todas las cosas, y por Cristo son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. A Él debemos exaltar, a Él debemos glorificar, a Él debemos alabar, a Él debemos exaltar y hacer sobresalir en gran manera. Y todo en nuestra vida, hermano,
debe girar en torno a esto. Y vamos a estar viendo en este mes de mayo que cómo nuestro servicio debe ser para su gloria, cómo nuestra familia debe ser para su gloria, cómo nuestras actitudes deben ser para su gloria, nuestro comportamiento debe ser para su gloria. Todo. Su trabajo debe ser para su gloria. Sus recursos deben ser para su gloria. Todo, hermano, debe ser para la gloria de Dios, para la gloria del Señor. A Él sea la gloria por los siglos. En otras palabras, eternamente, para siempre, en todo momento y en todas las edades, la gloria debe ser para Él. Entonces vamos a empezar en esta oportunidad 7 formas, 7 maneras en las cuales nuestra vida va a darle gloria al Señor. 7 maneras en las que nuestra vida va a agradar a Dios para dar gloria a Él. En primer lugar, vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11, por favor, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Vamos a leer en Hebreos capítulo 11, el versículo 6. El primer punto en cuanto a esta vida que agrada a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice de la siguiente forma: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y comprendemos realmente, ¿verdad? Y espero que ya tengamos bien claro el aspecto, el concepto de la fe. ¿Qué es fe? Pero la Biblia nos menciona, y lo hemos visto en otras oportunidades, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en primer lugar, el punto número 1, para tener fe, para agradar a Dios necesitamos tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si notamos, el versículo 5 nos narra de un hombre que agradó a Dios. Dice el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y conocemos ampliamente la historia y la narración que nos menciona acá. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y el énfasis que quiero hacer en esta oportunidad es: y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Nota usted la naturaleza del texto? La continuidad que hace, incluso el contraste que hace en la narración. Habla de que no fue un hombre que agradó a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Enoc pudo agradar a Dios porque su vida, entre muchas cosas más, ¿verdad? Pero se distinguió por ser una vida de fe. Por ser un hombre de fe, por tener una vida de fe. Y en nuestra vida, hermano, la fe es trascendental. Esa confianza y esa plenitud de certeza en Dios debe estar presente, porque no podremos agradar a Dios si no tenemos fe. No podemos dar gloria a su nombre si no tenemos fe, si no tenemos plenitud de certidumbre, plenitud de certeza, en que todo lo que ocurre es con un buen propósito, en que en todo lo que ocurre Él tiene el control. Y esa fe, debemos tener esa certeza. Recuerde, la fe es certeza. La fe no es una esperanza vaga, un simple deseo que esperamos que suceda. Es una certeza de que, número 1, Dios está en control. Y cuando tenemos fe, nuestra vida está enfocada y está dirigida, en agradar a Dios. Tenemos en este pasaje, entonces, en el versículo 5, el ejemplo de Enoc. Enoc vivió en un mundo cada vez más perverso antes del diluvio. Usted lo menciona. Usted recuerda, cómo la Biblia menciona que cuando ya llegamos a Noé, que los hombres habían corrompido. Pero esa corrupción no vino de la noche a la mañana. No fue que se durmieron todos un día agradando a Dios y al día siguiente dijeron, no, hoy vamos a corrompernos. No. Y como lo vemos actualmente en nuestra sociedad, la corrupción es paulatina. La corrupción es progresiva. Lo que antes se escuchaba largo, ahora está cada vez más cerca, hermano, porque le menciono, y con mucho cuidado, ¿verdad? Y con mucha seriedad,
cómo las leyes en cuanto a las prácticas en contra de la palabra de Dios están más cerca de hacerse una realidad. Por ejemplo, este mes de mayo, si usted no lo olvida, en buena teoría, según lo que está establecido en las normas, entra a regir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Como hemos reiterado en muchas oportunidades, amamos a esas personas, les respetamos como personas, como seres humanos, son creación de Dios, pero evidentemente no estamos ni a favor de su práctica, ni a favor de la legalización de todas estas normativas que tratan y atentan directamente contra la moralidad que Dios ha establecido. Pero lo que le quiero decir, hermano, es que el matrimonio entre personas del mismo sexo antes se escuchaba oír y se escuchaba como lejísimos, casi que nos parecía imposible que sucediera. Estamos a días, a semanas de que eso sea una realidad en nuestro país. La degeneración es progresiva. Y Enoc vivió en un mundo así. Llegamos y vemos con Noé, en Génesis, capítulo 6, que la maldad del hombre era mucha, se había multiplicado, pero no empezó de la noche a la mañana. Entonces, menciono eso porque Enoc fue un hombre que vivió en este contexto, en un contexto en donde el hombre, el mundo era más perverso, se corrompía. Pero él tomó la decisión de agradar a Dios. Él tomó la decisión de mantenerse firme. Él tomó la decisión de no claudicar, porque su certeza era que debía agradar a Dios. Su certeza, su seguridad, su confianza estaba puesta en el Señor, y él sabía que toda su vida debía ser para la gloria de Dios, para la alabanza de su nombre. Y él agradó a Dios, él caminó con Dios, él tuvo un buen testimonio, porque antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermano, yo le quiero preguntar rápidamente, porque no podemos enfocarnos solamente en este punto, pero yo le quiero preguntar, ¿qué será lo último que se recuerde de usted cuando ya no esté en esta tierra? De Enoc, lo último que se recuerda, como decimos o como se utiliza la frase, el epitafio de Enoc es: tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué será lo último que se recuerde de nosotros? Era un hombre muy destacado en ciencias, era un hombre muy destacado en negocios, era un hombre muy amoroso de su familia. Pero eso está bien y no hay ningún problema con eso. Pero la pregunta es, ¿nos distinguiremos por ser personas que agrademos a Dios? Porque eso es un punto muy importante en toda nuestra vida. Le repito, hermano, y le recuerdo algo que debe estar muy grabado en nuestro corazón. Nuestra vida no es para nosotros. Mi vida no es para mí. Mi vida es para la gloria de Dios. Mi vida es para aquel que murió y resucitó, como veíamos o aprendíamos el mes anterior. Y para agradar a Dios, la fe es un punto muy, muy importante. Cuando creemos en Dios y creemos que lo que Él dice es cierto, le agradamos. Porque eso es fe. Fe es creer en Dios y creer que lo que Él ha dicho es cierto. No cuestionando, no cambiando, no acomodando a nuestra conveniencia. Creer que lo que Él ha dicho es cierto. Enoc sabía que los hechos impíos traerían malos resultados y que debían ser reemplazados por buenas acciones, por buen comportamiento. Pero él entendió, eso no viene por mi propia fuerza. Viene cuando yo confío y descanso plenamente en la certeza de Dios. Entonces, número 1, para agradar a Dios necesitamos tener fe. Número 2, para agradar a Dios necesitamos ocuparnos del Espíritu. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, por favor, versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 6, por favor. Vamos a estar leyendo allí en Romanos capítulo 8, versículo 6 al 8. Vamos a dar unos segundos para que podamos encontrar este pasaje. Romanos 8, versículos del 6 al versículo 8. Dice así la palabra del Señor:
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En esta porción, Pablo hace un contraste entre el ocuparse del Espíritu y el ocuparse de la carne. Y dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y cuando hablamos de ocuparnos de la carne ocuparnos del Espíritu, está hablando de cómo está desarrollándose nuestra vida. Si en las obras de la carne estamos actuando, ocupándonos en la carne, o estamos ocupándonos, actuando, viviendo, desarrollándonos en el Espíritu. ¿Cómo está nuestra vida? ¿En qué nos estamos ocupando? ¿En qué nos estamos desarrollando? ¿A qué le estamos dedicando más tiempo? ¿Qué está gobernando nuestra vida? ¿La carne o el Espíritu? Porque dice el versículo 8, los que viven según la carne no pueden, por más que se esfuercen, por más intentos que hagan, por más empeño que pongan, los que viven según la carne, los que se ocupan en la carne, los que le dan rienda suelta a sus placeres, los que tienen y tienden más bien a buscar la satisfacción carnal y no el sustento y la bendición espiritual, el ocuparse de la carne, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermano, el que vive según la carne, dice versículo 8, no pueden agradar a Dios, por más que se esfuercen, por más que lo intenten. ¿Y sabe qué veo yo en este punto, hermano? ¿Cuántos cristianos conoce usted o conozco yo que trata de vivir su vida como quiere? Vive su vida sin ningún temor de Dios, toma decisiones sin pensar en Dios. Toma decisiones sin pensar en lo que la palabra de Dios dice, pero quiere que Dios le bendiga. Quiere que Dios le ayude. Y es en cierta forma usa como un amuleto de buena suerte la frase, si Dios quiere, si la bendición de Dios está con nosotros. No, hermano, y disculpe que se lo diga de esa forma. Y espero que usted pueda comprenderme. Si usted y yo, el que vive según la carne, no puede, por más que se esfuerce, agradar a Dios. Y cuando hablamos de agradar a Dios, es complacer el corazón del Señor. Es complacer y estar diligentemente viendo y actuando de acuerdo a lo que el Señor ha establecido, complaciendo su corazón, agradando al Señor. Si vivimos según la carne, no podemos agradar a Dios. Pero entonces, si notamos el contraste que trae Pablo en la exposición, quiere decir que si nos ocupamos del Espíritu, sí podremos agradar a Dios. Si nos ocupamos del Espíritu, sí podemos complacer y dar satisfacción o llenar, los anhelos, por decirlo de alguna forma, que Dios ha mostrado respecto al carácter que debemos desarrollar. Si nos ocupamos del Espíritu, podremos agradar a Dios. La Biblia contrasta, y lo hemos visto, las dos clases de mente. La normal, la humana, la carnal, la terrenal, y la mente espiritual, que es guiada por Dios. Dice el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces la Biblia, y no solamente en este pasaje, constantemente contrasta la mente carnal, la mente espiritual. Y nos muestra que cuando cuando el Espíritu Santo mora en nosotros y somos guiados por Él, estamos
en el camino, en la senda de poder agradar a Dios. Vamos a ir por un momento al libro de Hechos, capítulo 2. Hechos 2:38, dice así. Pedro les dijo, ¿a quiénes? A los que habían preguntado, ¿qué podremos hacer? Cuando Pedro predicó, recuerdan, en el pórtico de Salomón, predicó a los judíos, él, después de exponer a Cristo y la necesidad de arrepentimiento, le preguntan en el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, recibirán en el momento de arrepentirse, van a recibir el regalo, el don del Espíritu Santo. Y en nuestra realidad, hermanos, eso ya sucedió. En el momento de arrepentirnos, en el momento de haber aceptado a Cristo, ya el Espíritu Santo está morando en nosotros. Por lo tanto, nuestra mente no debe ser una mente natural. Ya no es una mente natural, ya está gobernada. Ya tenemos en nosotros al Espíritu Santo que mora en nuestra vida, que nos guía a toda verdad, que nos debe llevar y en el cual debemos ocuparnos más bien. Y esa es la vida en la que debemos ocuparnos, en la vida espiritual. No en la vida carnal, no en la vida terrenal, sino en ocuparnos en el Espíritu. Si notamos, y regresando al versículo 8 de Romanos, vemos como Pablo, desarrollando el relato, en el capítulo 7, habla acerca de la lucha que se desarrollaba en él. Dice el versículo 17 del capítulo 7 de Romanos. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal mora en mí. Y esa es la realidad de todos nosotros, hermano. Pablo describe la lucha que estaba enfrentando su vida y que no es ajena a nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con la realidad de que queremos hacer el bien, pero el querer el bien no está en mí? Pero en el querer el bien está en mí, pero no al hacerlo. No somos impulsados naturalmente a hacerlo. Ahora, no esto, y para aclararlo bien, no es una justificación para dar rienda suelta a mi pecado. Decir, es que yo quiero, pero no puedo hacerlo. Entonces, Dios me entiende. No, hermano. No es una justificación de ninguna forma. Está Pablo nada más describiendo la naturaleza humana, la lucha natural que todos nosotros que hemos aceptado al Señor, que hemos reconocido nuestro pecado, experimentamos. El querer hacer el bien está en nosotros, pero muchas veces el hacerlo es lo que nos cuesta. Pero recuerde, hermano, si no nos ocupamos en el Espíritu, en otras palabras, si no actuamos y pasamos del deseo al hecho, no podemos agradar a Dios. Y en ese punto nos encontramos a muchas personas con muy buenas intenciones, con muy buenos deseos de superarse, con muy buenos deseos de acercarse a Dios, pero no toman la decisión, no dan el paso de compromiso, no viven su vida de la forma que deben hacerlo, agradando a Dios en todo, ocupándose en el Espíritu. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 25 de este mismo capítulo 7 de Romanos, por favor. Dice así:
Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En otras palabras, de mí depende a quién voy a servir. Si le voy a dar rienda suelta a mi carne, estoy sirviendo a la ley del pecado. Pero si le estoy dando rienda suelta al Espíritu que mora en mí, voy a estar sirviendo a Dios. Y cuando Pablo hace este contraste entre la ley, con la mente y con la carne, está hablando acerca de dónde está su perspectiva, en dónde está su punto fuerte. Si con el entendimiento o con las pasiones. Con el entendimiento puesto en el control del Señor podemos servir a Dios. Con nuestras pasiones, nada más así como están naturalitas, vamos a servir al pecado. Y si servimos al pecado, no podremos agradar a Dios. Ocuparnos del Espíritu, hermano, es vivir un cristianismo activamente dispuesto. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En otras palabras, ya estamos asegurados en Cristo, hermano. No tenemos opción para decir, no, es que no puedo, es que es muy difícil. No, eso ya no es una realidad en nosotros. Debemos ocuparnos del Espíritu. Usted ya tiene a Cristo. Ya está en su corazón, en su vida, la nueva naturaleza. Ocúpese, hermano. Ocupémonos en el Espíritu y podremos agradar a Dios. Entonces, repito, para agradar a Dios, número 1, debemos tener fe. Número 2, debemos ocuparnos en el Espíritu. Y número 3, debemos temer a Dios. Vamos a ir al libro de Salmos, por favor. Capítulo 147, en el centro de la Biblia, el libro de Salmos, capítulo 147. Salmo capítulo 147, por favor. Dice así la palabra del Señor, Salmo 147, versículo 11. Se complace, nota, se complace, habla acerca de se agrada. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Se complace Jehová, se agrada Jehová en los que le temen. Hermano, yo creo y estoy completamente convencido que este punto no es nada, para nada desconocido para ninguno de nosotros. Para agradar a Dios debemos temer al Señor. Se complace Jehová en los que le temen. Este salmo describe a Dios como aquel que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Por ejemplo, versículo 3, él, hablando de Dios, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este salmo también describe al Señor, alaba a Dios por su misericordia y su poder para el humilde. Dice el versículo 4, Él cuenta el número de las estrellas, a todas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. En otras palabras, el Señor está al tanto de todo, hermano. El Señor que cuenta las estrellas está al tanto de nuestra vida y exalta a aquel que debe ser exaltado, pero humilla a aquel que debe ser humillado, aquel que actúa impíamente. Y este mismo Señor que exalta a aquel que debe ser exaltado, que humilla a aquel que debe ser humillado, que cuenta el número de las estrellas y las llama por sus nombres, es ese mismo Señor que se complace en los que le temen. El mismo que está atento a nuestra vida, que está realmente viendo si en nuestra vida hay temor de Dios o temor hacia Él. Y hermano, lo hemos dicho infinidad
de veces. Temor a Dios no es solamente decir, no, yo le tengo respeto a Dios. Sí, sí, el respeto es parte de, pero temor es temor, miedo. Y no es malo, hermano, que el temor sea parte de la vida de obediencia que debemos tener hacia Él. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho algo alguna vez, hemos obedecido alguna instrucción por temor? Por ejemplo, que cuando estábamos pequeños y tal vez vivíamos con nuestros padres todavía, nuestros padres nos daban una instrucción y nos daban una advertencia. Y entonces nos decían, si no hace tal cosa, va a tener que castigarlo. Y por el temor al castigo, hacíamos lo que nuestros padres querían, o nos pedían, o estaban ordenándonos. El temor a Dios, hermano, es esa reverencia, ese temor reverente, ese miedo obediente al Señor. Ahora, yo le digo, ¿verdad? Y siempre lo menciono, vivir una vida obediente siempre por temor no está bien enfocado, evidentemente. Pero en nuestra vida, el temor a Dios debe ayudarnos y llevarnos a obedecerle. Debe llevarnos a hacer lo correcto. El temor apropiado y el respeto por Dios nos motivará a evitar el pecado. Cuando obedecemos a Dios, cuando tememos, a Dios, eso nos va a llevar a evitar el pecado. Recuerda cuando el Señor le dice a Israel que tenían dos opciones: elegir la bendición o elegir la maldición. Y Él le dice en el capítulo 6 de Deuteronomio: escoge pues la vida para que vivas. Yo les he puesto delante de ustedes la bendición y la maldición. Pero con esas dos opciones, el Señor dio en detalle cada una de las consecuencias de alguna de las decisiones. Si obedecían, habrían bendiciones. Si desobedecían, habrían maldiciones. Si el pueblo de Israel era sensato, iban a obedecer. No solamente, y no me malentienda con lo que le voy a decir, escúcheme bien, no solamente por disfrutar de las bendiciones. Si usted lee, hermano, en capítulo 7 de Deuteronomio, las maldiciones que vendrían por la desobediencia, ¡qué miedo! Obedezcamos a Dios también para evitar estas cosas que nos dan miedo. Hermano, el temor a Dios nos impulsa a evitar el pecado. Nos recuerda que Dios nos va a hacer responsables de nuestras acciones. El temor a Dios nos permite confiar en Él y reverenciarlo, darle la gloria que Él merece. Y eso, hermano, indudablemente va a aumentar nuestro amor por el Dios Todopoderoso, a quien le importamos tanto que se inclinó a nosotros para rescatarnos, siendo pecadores, siendo insignificantes. Se inclinó a nosotros para salvarnos. Y el temor al Señor nos ayuda a entender esos detalles importantísimos. Hermanos, nuestra vida. Y no le va a preguntar, ¿quiere darle usted gloria a Dios? Porque no. No le va a preguntar, ¿quiere usted agradar a Dios? No le va a preguntar eso, hermano, porque no es una opción. Pero lo que sí le va a preguntar es, ¿quiere usted tener una vida que agrade realmente a Dios? ¿Quiere usted realmente cumplir el propósito y estar actuando según la posición que Dios le dio? Debe ocuparse en el Espíritu, temer a Dios. Debe, hermano, pensar espiritualmente siempre. Debe tener fe y estar convencido de la certeza que Dios ha puesto. Cuando usted y yo actuamos de estas formas, tendremos la vida que agrada a Dios. Porque le repito, no es una opción si queremos agradar a Dios. No es una opción si queremos darle gloria al Señor.
debemos darle la gloria al Señor, porque Él es el único digno de recibirla. Él ha hecho todo lo necesario para recibirla. Él es el único merecedor de ello, por su posición, simplemente por ser Dios. Y hermano, eso más que una carga, más que una imposición, como yo le llamo una imposición cargosa, debe ser una completa bendición y satisfacción para nosotros, dar gloria a su nombre. Esta oportunidad, en esta primera parte, hemos visto 3 formas de agradar a Dios. En la noche estaremos viendo las otras 4 formas para agradar a Dios. Entonces le animo a que pueda conectarse en la noche. Pero hermano, de lo que hemos visto, quiero que usted reflexione. Yo no le puedo ver ni siquiera en este momento. Usted me está viendo a mí. Yo no le puedo ver y no puedo ver su vida, su corazón, su mente. Dios sí lo ve y usted perfectamente lo sabe. Le repito, su vida tiene por obligación innata de su posición en Cristo, debe agradar a Dios. Le pregunto entonces, ¿está su vida y mi vida agradando a Dios? De estos 3 aspectos que vimos hoy, tener fe, tener una temor hacia Dios, y el otro, ocuparse en el Espíritu. De estos 3 aspectos que vimos hoy, ¿cuál debe reforzar? Ahora, no es, y no malentienda, no es que usted puede tener uno y otro no, y está bien. No. Porque si no tiene uno de esos 3 aspectos, porque la vida espiritual, aquí quiero hacer un paréntesis, no es que yo digo, bueno, tengo este, y no tengo aquel, pero estoy bien. En otras palabras, yo tengo fe, yo tengo temor, pero no me ocupo en el Espíritu. No, yo estoy bien. No, hermano. Pero lo que le quiero decir es cuál debe reforzar para que su vida agrade al Señor. Porque yo espero, hermano, que en nuestra vida alguno de estos esté presente, esté siendo atendido, pero debemos atender toda en nuestra vida espiritual de una forma integral. Todos los aspectos que espiritualmente nos van a acercar al Señor. Entonces, hermano, ¿qué va a hacer? ¿Va a desoír esta palabra? ¿Va a desatender este mensaje? Y le animo allí en su lugar, hermano, a que por un momento incline su rostro, cierre sus ojos. Y la invitación en esa oportunidad no es que ni siquiera pase al frente de la pantalla a la cual nos está viendo, no. Es que usted en su corazón se examine. Y casi que le diga al Señor las mismas palabras que David: examíname, oh Dios, y pruébame. ¿Está su vida agradando a Dios, hermano? ¿Cuál de estos aspectos debemos reforzar aún más? No lo desatienda. No lo deje botado. No apague el dispositivo cuando termina la transmisión. Y allí quedó. Pensemos, reflexionemos y analicemos cómo está nuestro compromiso con Dios. Le voy a dar unos segundos para que usted allí en su corazón analice. Para que allí en su corazón, hermano, usted piense y pueda reflexionar en cómo su vida está delante de Dios. Le pregunto, ¿está agradando a Dios? Y no se vale, un poquito sí y otro poquito no. Recuerde, el que vive según la carne no puede agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tiene temor de Dios, Dios no se complace en su vida. Padre santo y bendito, te damos gracias por tu palabra, que siempre nos muestra la verdad que viene de ti. En esta oportunidad, Señor, en esta mañana, queremos darte las gracias por permitirnos analizar nuestra vida y reflexionar honestamente. Y de verdad, Dios, tú conoces mi corazón, ni siquiera pensando en nadie,
ni siquiera deseando acusar o señalar a alguien, Dios, no. Más bien, primeramente examinándome yo a través de este filtro. Mi vida realmente te está agradando. Mi vida realmente se está ocupando en el espíritu y en aspectos y prácticas espirituales. Mi vida realmente está teniendo la fe necesaria para mantener una vida que te agrade. Mi vida está temiendo a ti. Señor del cielo, quiero pedirte que por favor en esta oportunidad tú nos ayudes a reflexionar y a mejorar. No creo que ninguno de los que hemos escuchado hoy o hayamos visto este mensaje, ninguno pueda decir, yo estoy bien, yo no tengo nada que mejorar. No, Dios, definitivamente todos los que hemos escuchado debemos mejorar. Y entonces la petición en esta oportunidad, Dios, es ayúdanos a mejorar. Ayúdanos a ser honestos. Ayúdanos a ser diligentes y poder actuar de tal forma que podamos dar gloria a tu nombre, Dios. Necesitamos que seas tú quien dirijas nuestras vidas, Señor. Necesitamos que seas tú quien pongas en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, oh Dios. Enséñanos, Padre, a vivir un cristianismo digno de la posición que tú nos has dado. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Ya sabe, no es opción, debemos hacerlo. Le esperamos hoy a las 6 de la tarde, estaremos continuando con este mensaje. Quiero recordarle, estar orando mucho por nuestra iglesia, por todo el proyecto que tenemos de la instalación eléctrica que necesitamos hacer y todos los aspectos y detalles más bien que hemos compartido anteriormente. Y le esperamos hoy a las 6 de la tarde. Vamos a quedar con nuestro hermano José para terminar y luego de ello ya podremos disponer a que cada uno pueda seguir con sus labores, pero no olvidando ni perdiendo de enfoque lo que hemos visto en esta mañana. ¿Saben, hermano? Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Muy bien, mis hermanos, vamos ya a tener el tiempo para concluir este culto sin antes no recordarles a cada uno de nosotros, cada uno lo que son anuncios importantes. Hay un par de anuncios importantes, hermanos, que queremos que ojalá nos pueda poner mucha atención. Primeramente, recordarles a cada uno de ustedes y también darles las gracias por su fidelidad en lo que son los diezmos, las ofrendas y las promesas de fe. Gracias a Dios en ese aspecto, nuestra iglesia se ha mantenido funcionando y caminando, hermanos. Si bien es cierto, no nos estamos reuniendo en el templo, pero hay siempre algunos gastos, ¿verdad? Algunos detalles que tenemos que cubrir sí o sí. Entonces, de todos depende, hermanos, seguir dando sostenimiento a la obra aquí en Batán, y recordemos que no solo apoyamos la obra de Batán, sino que también hay otros hermanos, hay otros misioneros en otros lugares del país e incluso fuera de nuestro país que cuentan con nuestro apoyo y que semana a semana ellos también necesitan de esa ofrenda. No voy a decir pequeña ofrenda, no, porque no hay ofrenda pequeña si se da con amor a Dios, pero de la ofrenda que cada uno de nosotros da, pues ahí como decimos, repartimos y Dios bendice y provee para todos. Pero no deje de participar y de tener la bendición de poder ofrendar. Ya usted conoce los medios, tanto puede entregar su sobre de manera habitual, traerlo a la iglesia. Si necesita que alguien vaya a su casa por las ofrendas, también comuníquese con nosotros y también puede hacer una transferencia electrónica. Las cuentas están apareciendo acá en la pantalla, y también para los que solamente nos escuchan, el número de cuenta de la Asociación Bíblica Bautista Metropolitana es el siguiente: del Banco Nacional. Cuenta corriente número 100-01-180-000-384-8. Voy a repetirlo para los que
nos están escuchando solamente en sus hogares, que lo puedan anotar, 100-01 180-000 384-8, para que podamos seguir haciendo las transferencias a aquellos que utilizan este tipo de medios. También, hermanos, hay otro anuncio muy importante con respecto a los devocionales del mes de mayo. Ya estamos en mayo, entonces están disponibles para descargar de manera digital. En la descripción del video, tanto en Facebook como en YouTube, está el enlace para que usted pueda descargarlos de una manera digital. Y también, si usted desea tener el librito impreso, comuníquese con el pastor para que podamos facilitarle el libro impreso de manera habitual. Si usted lo quiere tener ahí en su casa, incluso quiere compartirlo con alguna persona, también se le puede brindar. Entonces, tengamos eso muy presente, hermanos. Sigamos disfrutando de ese tiempo de devocionales. Y también algo muy importante, y quiero hacer hincapié en esto, que a partir del próximo domingo 10 de mayo, la transmisión de los cultos de la tarde no va a ser a las 6, sino que va a ser una hora antes, a las 5 de la tarde. A partir del próximo domingo 10, el horario del culto de la tarde va a variar, se va a adelantar una hora, va a ser a las 5. El de las mañanas continúa de manera habitual, como lo hemos hecho hoy, como siempre lo hemos hecho, a las 10 de la mañana. Entonces, tengamos eso muy presente para que después no nos vayamos a conectar ya casi cuando nos estamos despidiendo, ¿verdad? Entonces, el próximo domingo, en el culto de la tarde, va a iniciar la transmisión y el culto a las 5 de la tarde. Muy bien, mis hermanos, y de esta manera concluimos este culto, este tiempo, esperando que se encuentre muy bien. Le invito a que ahí por mensaje pueda enviar un saludo al terminar este tiempo, pueda enviar un saludo al grupo si es posible, nos pueda compartir cuántas personas en su casa pudieron escuchar y ver el mensaje, el culto de esta mañana. Hermanos, que el Señor les bendiga y no olvide conectarse hoy a las 6 de la tarde. Bendiciones. Gloria.